Una vez más, estamos con ustedes, apreciados hermanos y amigos, dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos ha dado a vivir. Y les extendemos una bienvenida afectuosa a esta transmisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, tu canal. Jueves 22 de septiembre, el Dios sufriente. Ese es el título de nuestra lección. Antes de iniciar y antes de orar, acuérdate suscribirte al canal. Nunca está de más darle like. Dale like, pulsa ese dedito arriba, activa la campanita para que esto siga siendo una costumbre entre nosotros. Hemos recibido comentarios muy positivos de muchas personas, de algunos de ustedes, que han llegado al conocimiento de la verdad a través de la predicación de la palabra del canal BioChannel, otros a través del estudio diario de la lección. Quiero que ustedes entiendan, hermanos queridos, que el ministerio no le corresponde a una persona. El ministerio le corresponde a toda una iglesia. Nosotros los pastores somos un accidente en la vida de muchas personas. Hoy yo estoy aquí transmitiendo estas lecciones de escuela sabática. Posiblemente en un par de meses ya no esté por distintas razones, pero quien esté aquí o quien siga después de este servidor, estoy diciendo, no me estoy despidiendo, estoy solamente diciendo que el ministerio es una profesión que no se debe al ser humano, se debe a Dios. Y los pastores tenemos una gran responsabilidad en el compartir la palabra de Dios. Crean, queridos, que cuando yo emito algún concepto aquí, lo digo con mucha sinceridad, a mí me asusta, porque muchos me ven y muchas personas creen a los pastores. Es lo correcto. Pero para creerle a un pastor o a un predicador, el predicador debe estar predicando lo correcto, sin tanto cuento, sin fantasías, sino diciendo lo que la Biblia realmente enseña. Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios, antes de introducirnos en el tema que nos ocupa para el día de hoy, a fin de pedirle a nuestro Dios la dirección sobre nuestra mente y que su Espíritu entre en contacto con el nuestro. Oremos. Amado Padre, vamos a dar inicio al repaso de esta lección. No hay ser humano alguno que se baste para poder entender tu palabra. Por eso, te rogamos con humildad que a través de tu Espíritu podamos entender lo que tú quieres que entendamos individual y corporativamente. Quédate en nuestro medio y bendice nuestra mente en Jesús. Amén. Si usted va a Roma, usted se va a encontrar con que en la Capilla Sixtina está la estatua de la Piedad. Esa estatua evoca el momento cuando la Virgen María, recibe el cuerpo inerte, muerto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tiene el cuerpo de Jesús completamente exangüe, que no está completamente desfallecido, está muerto. Se supone que en esa representación escultórica, aquí el artista plasma el dolor que siente María frente a la muerte de su hijo. Y efectivamente, María, la madre de Jesús, según la carne, la mujer más virtuosa que haya conocido la humanidad, sufrió dolores indecibles frente a la muerte de su amado hijo. Cuando estaban presentando al niño en el templo, María y José llevaron al niño Jesús al templo y Simeón, uno de los que fueron a recibir a Jesús, que estaban esperando a Jesús, le dio una profecía a María y le dijo, y una espada traspasará tu alma. Esa profecía se cumplió precisamente en el momento cuando Jesús muere en la cruz y María está al pie de la cruz. Pero los discípulos retiraron a María de manera providencial para que no viera el sufrimiento de las horas finales de nuestro Señor Jesucristo. Eso sufrió María.
El título de la lección es El Dios sufriente. Bueno, ¿y qué tanto sufrió Jesús? María sufrió, pero no sentía dolor alguno, no tenía ningún dolor físico. Sobre María no recaían los pecados de la humanidad. María no era vicaria. María no era nuestra Salvadora. María no es corredentora. María era la madre de Jesús según la carne. Esa fue la labor que Dios le encomendó y la cumplió, pero con una exactitud impresionante. Con gran nivel, María desarrolló esa responsabilidad que el cielo le había encomendado. Pero ahora miremos hacia el cielo. Echemos una mirada a lo que está ocurriendo allá arriba. El Padre está sufriendo en su Hijo. Dios no quería esto que estaba pasando, porque al ver morir a su Hijo, era ver morir parte de su propio ser, aunque la deidad no muere. Recuerden que estoy aquí de pronto hablando un poco metafóricamente, pero el Padre sufrió intensamente por la muerte de su Hijo. El cielo sufrió por la muerte de Jesús, aunque se sabía que la muerte de Jesús no iba a ser para siempre, sería momentánea, aún así hubo dolor en el corazón del Padre. ¿Y qué pasó en el corazón de Jesús? Nosotros no podemos imaginarnos lo que Cristo estaba sintiendo cuando estaba agonizando, colgando en la cruz del Calvario. Los dolores terribles que dicen los especialistas en el estudio de la anatomía del crucificado, esos dolores tan terribles que sufría el crucificado, en Cristo se maxificaron, debido a que sobre él recaía la culpabilidad de toda la raza humana. Es importante para nosotros hoy, como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que entendamos que Cristo sufrió más que cualquier otra persona. Lo sufrió porque Él era inocente y Él llevó sobre Él la responsabilidad del pecado. Esa muerte que Cristo experimentó será la misma muerte que experimentará el que se pierda definitivamente. La segunda muerte será una muerte atroz para aquel que decida hoy en vida y conscientemente no hacerle caso a Dios, no prestarle atención al llamado amoroso que Dios le viene efectuando a su vida. Esa segunda muerte será la misma sensación que Cristo tuvo. El que muera la segunda muerte, la muerte definitiva, experimentará lo que Cristo experimentó. Pero nosotros hoy, aunque vivimos en un mundo de dolor, también debemos tener claro que el sufrimiento nuestro aquí es menor de lo que se debía tener gracias a que Cristo murió por nosotros. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros y no hubiésemos tenido ninguna esperanza, nosotros estaríamos a merced de Satanás. Y si aún estando Cristo de por medio, y si aún estando los ángeles cuidándonos a nosotros, los seres humanos y los hijos de Dios, sufrimos por causa del sufrimiento que el enemigo causa en nosotros, el sufrimiento sin Cristo sería indecible. No habría pluma que pudiese describir los horrores que el ser humano viviría a merced del enemigo. Nos destruiría. Hace rato nos hubiese eliminado, porque en eso se deleita él. Yo miro, por ejemplo, la experiencia de Jesús sufriendo en la cruz como lo que ocurre cuando un padre ve sufrir a su hijo. Desde el cielo, Dios miraba y estaba con su hijo. Te pregunto, amado padre, amada madre, y la pregunta que te formulo la puedes dejar como un comentario. ¿Recuerdas alguna vez un episodio duro que viviste con tus hijos, con alguno de ellos o con varios de ellos? ¿Puedes tú comentarnos a todos y ustedes interactuemos entre todos? ¿Qué sentías tú cuando veías a tu hijito postrado en cama, enfermo, con un diagnóstico nada alentador? ¿Tú qué sentías en ese momento? Acuérdate, el niño, tu hijito, no está sufriendo porque otro le hizo algo. Capaz que dentro de los comentarios haya alguno
que diga un amiguito le dio una pedrada o le hizo algo y lo puso mal, lo dejó casi en estado de terminal, casi lo mata. Esa puede ser una de las excepciones. Pero yo viví experiencias con mis hijas, lo he vivido. Respóndame, ¿no preferirías tú mejor llevar el dolor de tu hijo que tu hijo sufra? Déjame ese comentario. Coméntame. ¿Has vivido experiencias en el pasado o en el presente donde viste a tu hijo padecer una enfermedad, padecer un dolor, padecer un sufrimiento? ¿Tú qué experimentabas? Y en segundo lugar, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer? ¿No preferirías tú mejor sufrir y no que tu hijo sufra? Déjame ese comentario. Lo he dicho varias veces. ¿Por qué? Porque es significativo. Solo los padres, la madre que ha dado a luz, utilizando un término más castizo, que ha parido a su hijo, le duele su hijo. Solo una mujer que ha parido a su hijo y que tiene sus sentidos completos. No aquella mujer de la que dice el profeta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Es muy difícil que una mujer se olvide, pero las hay. Solo el que es papá entiende mejor a Dios. Desde que yo me convertí en papá, desde que me hicieron papá, yo entiendo mejor a Dios. Lo comprendo perfectamente. Mucho mejor, no perfectamente, lo comprendo mucho mejor. Ahora sé lo que se siente cuando un hijo sufre. Yo prefiero 1000 veces estar postrado en esa cama y no mi hijito. Yo sé que tú como padre también lo pensarías. ¿Por qué? Porque uno dice, ya yo viví, ya yo soy grande, ya yo comprendo, yo puedo soportar más el dolor, puedo buscar soluciones, tengo un sentido del por qué me están pasando las cosas, pero mi hijo no, mi hijo ¿por qué? Y muchas veces los cristianos nos encontramos en esa disyuntiva. ¿Por qué, Señor, mi hijo sufre? Ustedes recuerdan que hace un par de meses tuve el infortunio de hacerle el funeral a mi hermana Denny. Mi madre y mi padre sufrieron. Mi madre preguntaba ¿por qué ella? ¿Por qué ella? Se preguntaba a mi madre. Y sé que hoy mi madre va a ver este video y recordará. A ti, mamá, te digo, la esperanza es lo que nos alienta a seguir adelante y poco falta para que veamos nuevamente, en primer lugar, a nuestro amado Salvador y en segundo lugar, a nuestros seres amados, dentro de los que se encuentra también nuestra hermana Denny. Y los que de ustedes hayan perdido familiares, pero que han muerto en la fe del Señor, tengan la certeza de que lo verán, los verán. Pero mientras eso ocurre, aquí en la tierra sufrimos. Entonces pudiésemos hacer un recuento de lo dicho hasta el momento en esta lección. Dios sufriente, es el título, el Dios sufriente. Sufrió María al ver la crucifixión de su hijo, la atroz paliza que le dieron. A Jesús le desfiguraron el rostro. Muy posiblemente le partieron los labios, le partieron los pómulos, le partieron los arcos superciliares, lo hincharon, él estaba deforme. La piel de Cristo estaba vuelta a jirones, estaba hecha a pedazos. Le colgaba la piel a Jesús, le colgaba de los latigazos que cuando se enterraban esas púas de hierro rasgaban la piel. Y no le dieron unos 2 latigazos. El sufrimiento de Jesús fue horrible, pero su sufrimiento mayor fue el saber de que llevaba sobre su cuerpo, sobre su ser, el peso del pecado de la humanidad, de mi pecado. Sufrió el Padre allá en el cielo al ver la agonía de su Hijo, al ver cómo trataban a su inocente Hijo. Recuerden que cuando estoy hablando de hijo, no lo piensen en la filiación de papá e hijo. Dios el Padre es igual a Dios el Hijo, salvo que para la revelación de ellos hacia nosotros nos presentan así, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así lo entendemos nosotros. Dios Padre sufrió porque su compañero de andanzas, su compañero de vida eterna, junto con el Espíritu Santo, estaba sufriendo por salvar a la raza humana. Sufrieron los ángeles al ver a su divino comandante. Sufrió el universo entero
al ver cómo a Jesús lo maltrataban. Pero la naturaleza, en ese momento aciago, se compadeció de su Creador y ocultó de la vista de los malvados que estaban allí el rostro moribundo, tumefacto de nuestro Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy con Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer con Jesús, llamado el Cristo? Pilato se lavó las manos. Herodes quería un milagro no más, que Cristo fuese un show. Caifás dijo, ustedes no saben, es mejor que muera uno y no todo el pueblo. El pueblo prefirió a Barrabás. Los soldados se burlaron de Jesús. Los discípulos lo abandonaron. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer con Jesús hoy? La historia que aparece en el Nuevo Testamento y los relatos del Evangelio, de los Evangelios, es hermosa, pero no tiene sentido si no se vuelve algo para ti, se incorpora en tu vida o en mi vida. ¿Qué harás tú con Jesús hoy? ¿Estás dispuesto a sufrir por Jesús también? ¿O quieres un camino cristiano lleno de rosas, donde todo sea bendición, o como predican muchos, un evangelio de la prosperidad? Tendrás mucho dinero, prosperarás hasta más, serás cabeza y no cola, nunca tendrás dificultades. Eso no es cierto. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dejó la majestad del cielo, a quien los mundos se regocijaban en obedecerles, que sacaba las estrellas del alba, que las conoce por nombre, que dejó el homenaje de millones y millones de ángeles que le servían, vino a este mundo horrible a morir. Y Él no vino a recibir ningún tipo de homenaje. Él no vino a decirte a ti que serás prosperado hasta tener riquezas sin marces. No. Las riquezas nos esperan en la vida eterna. Aquí muchos tendrán, algunos tendrán posesiones materiales para que las utilicen para la predicación del Evangelio. Por eso te pregunto a ti, ¿qué harás tú con Jesús hoy? Yo le pido a mi Señor, y se lo digo hoy, Dios mío, ayúdame a serte fiel. Yo cometo errores, tengo muchos errores, lamento mis errores, me enfurezco a veces del por qué yo soy así. Le pido perdón a mi Dios, pero no me quedo postrado. Dios me levanta y sigo adelante para ver si logro agarrar a aquel que ya me agarró, a saber, Cristo Jesús. Eso mismo lo puedes hacer tú. ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? De ti depende la respuesta. Que Dios te bendiga, mi amado. Que Dios te fortalezca y que puedas sentir el abrazo del cielo en este día sobre ti y sobre tu familia. Es mi deseo y mi oración. Bendiciones.